Y el Salmo 1, ¿no? En algunas Biblias tiene por título El justo y los pecadores, ¿no? El justo y los pecadores. Hay algunos textos en las Escrituras que en algún momento van a decir que un día se verá la diferencia entre el justo y el pecador, entre el que sirve a Dios y el que no sirve. Bueno, obviamente que ese día es un día definido de aquel día que nosotros sabemos que es el día de la venida de Jesucristo. Yo digo es un día definido porque es un día en que realmente se va a ver aquellos que sirven a Dios entre aquellos que no sirven a Dios. Porque en ese día al final, aquellos que no sirven a Dios se quedarán y los que sirven a Dios se irán con el Señor. Entonces de ahí ya se distingue obviamente la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no sirve. Pero ahora obviamente que nosotros también como creyentes en Cristo Jesús, y aquí este salmo justamente va a mostrar esto, tenemos que vivir de una forma distinguida, de una forma diferente, que en medio de este mundo en que nosotros ya vivimos. Note que Jesús dijo de ti y de mí que nosotros somos, o por lo menos deberíamos ser. ¿Y por qué digo aquí la diferencia final solo se verá realmente en el día de la venida de Cristo? Porque algunas personas a veces parecemos ser, pero no lo somos. Porque solamente Dios entiende y conoce lo profundo del corazón de cada persona y sabe discernir y entender profundamente lo que hay. Pero vuelvo a decir, aquí en este mundo Jesús nos ha llamado para ser luz del mundo y nosotros tenemos que en todo ejemplo de vida marcar la diferencia de lo que somos a través de nuestra posición en medio de un mundo tan controvertido, de un mundo tan difícil, de un mundo tan crítico en que nosotros vivimos. Es ahí que nosotros debemos marcar la diferencia justamente porque nosotros no debemos vivir según la corriente de este mundo, según la orden de este mundo, sino según aquello que nosotros vemos a través de las Escrituras. Y justamente este salmo que vamos a leer aquí, este salmo nos da a entender la necesidad de que nosotros distingamos esto nosotros mismos y veamos que no podemos andar a la par con el mundo, no podemos y no debemos, porque y yo digo poder, porque a veces los cristianos decimos no podemos hacer eso, no podemos hacer el otro, no podemos. No es tan correcto decir esto, porque de poder nosotros podemos, de poder sí podemos. La cosa es que como creyentes no debemos, Pablo en una de sus cartas, él escribe 2 veces en la misma carta que es a los Corintios, si no me equivoco, la primera a los Corintios, él va a decir incluso 2 veces de la misma manera, distinguiendo alguna cosa, pero él va a decir que nosotros podemos hacer, no todo lo puede, pero no lo hago, más o menos así para entender así de una forma más simple estas palabras, entonces él va a decir que hay cosas que nosotros podemos hacer pero no debemos hacer, que podemos hacer pero que no es práctico o no es una actitud del cristiano hacer esto, pero que se puede hacer, se puede. Porque nosotros no estamos atados a una cadena estricta que no nos permite alcanzar determinadas cosas. No estamos atados en cadenas que nos impiden de hacer las cosas. Cuando Cristo nos llamó, dice, Él mismo lo declara en su palabra, que Él nos hizo libres. Nos hizo libres.
Y esta libertad es la que nos permite hacer aquello que nosotros quisiéramos hacer, pero hay cosas que no debemos hacer. El impío, por lo contrario, aunque en algunas ocasiones ya les dije esto varias veces también, aunque él piensa que tiene la libertad y que hace las cosas porque tiene libertad para hacerla, sin embargo es todo lo contrario, él hace las cosas porque está impulsado por un instinto natural de su propia naturaleza impía, a la que nosotros también antiguamente estábamos atados a esta, y él hace porque está en su propia naturaleza y no puede librarse de esto. Él piensa que es libre al pensar que puede hacer aquello que quiere hacer, pero él está haciendo porque está maniatado, está atado a aquella condición. Y entonces, sea lo que sea, pero él hace porque existe una atadura, una cadena espiritual en que lo lleva a hacer aquello. Hoy nosotros no hacemos las cosas que hacíamos antes, no porque no podamos hacer, no es así, es porque no queremos hacer, es porque no nos da las ganas de hacer, porque cuando tú y yo hemos creído a Cristo, Él implantó en nosotros una semilla, ¿no? Una simiente, su propia simiente, su propia naturaleza. Y ahora, en vez de tener la naturaleza del mundo, del maligno, nosotros tenemos la naturaleza de Cristo. Y esa naturaleza de Cristo en nosotros mismos es la que nos ayuda a que nosotros no hagamos estas cosas, no porque no podamos hacer, simplemente porque no se encaja más en nuestra naturaleza. No nos encaja más en nuestra naturaleza. Fuimos transformados, cambiados, modificados. Pudiéramos decir que cuando de repente en un mundo al revés de lo que hoy nosotros vivimos, de la tecnología, fue insertado en nosotros, por decirlo así de una forma inversa, un virus para mí. O un virus que cambió el chip de nuestra mente, de nuestra naturaleza, y que nos dio ahora una inclinación no a las cosas malas, sino a las cosas correctas. Porque yo creo que aunque nosotros de repente tengamos la tendencia, pero no hacemos, ¿por qué? Porque existe una naturaleza dentro de nosotros que no nos deja conducir por este camino. Y a veces, obviamente, que yo repito, tenemos la libertad para poder hacerlo, pero no hacemos porque no nace de nosotros hacer estas cosas. No, como de repente quedar con dinero de más de alguien que nos dio por equivocación. Es decir, si nosotros nos damos cuenta, obviamente que no vamos a quedarnos con ese dinero extra porque no es nuestro, ¿no es cierto? Cuando no éramos creyentes, de repente no nos interesaba mucho. Y aquello que era, aparentemente teníamos como una gran oportunidad cuando no era verdaderamente, ¿no? Pero ahora en Cristo Jesús, por tener una nueva naturaleza, ya no nos inclinamos a hacer esto, ¿no? Incluso, por lo menos en algunas ocasiones conmigo ha pasado, en que tomando un carro no me cobraron el pasaje, yo podía haber bajado sin pagarlo. Pero por causa de esta naturaleza que nosotros tenemos en Cristo, por lo menos no siento digamos, el hacer esto y decir voy a bajar sin pagar porque al final no me cobró, ¿por qué voy a pagar? ¿No? Entonces cuando voy a bajar yo le doy el dinero del pasaje. ¿Por qué? Porque debe ser así en el creyente, que él tenga esa naturaleza que es la naturaleza de Cristo, y que obviamente si nosotros pensamos que Jesús no haría esto, que Jesús no haría el hecho de si fuera el caso, ¿no? Supongamos, subiste a un carro, el cobrador pasa para allá, pasa para acá y no le cobra el pasaje, y de repente, ¡guau! ¡Qué bendición! No me cobró. No, obviamente que Jesús no haría esto. Pero obviamente si nosotros no tenemos esa inclinación, pero como digo, nosotros como personas podemos decir,
qué oportunidad me va sin pagar, fui gratis. Pero no podemos o no debemos hacer esto, pero sí podemos hacerlo. En este salmo nosotros encontramos justamente que el salmista, al hablar de esto, va a mostrar aquí, como hemos dicho, ¿no?, la diferencia en que hay entre el que sirve a Dios y el que no sirve. Ya que le dije que el título que por lo menos se ha propuesto a este salmo no es que el salmista haya escrito esto, ¿no? Pero el título que se ha propuesto es El justo y los pecadores. Y va a decir aquí en el versículo 1 y así sucesivamente, dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ya pensando en todo ese entorno de que ya les he hablado aquí, ya nos viene a la idea de que nosotros no debemos ser partícipes de la corriente de este mundo en todo lo que la gente de este mundo participa. No podemos inclinarnos a participar en las actividades que la gente que no conoce a Dios en este mundo participa por su propia naturaleza. Y aquí va a decir: bienaventurado el varón que no anduvo. Y aquí habla de consejo de malos, es decir, de seguir el consejo o la actitud de aquellos que no creen en Dios. Porque obviamente, como yo le digo, si un impío tuviera la oportunidad y te dijera: uy, no te has cobrado el pasaje, bájate, aprovecha. Pero nosotros no andaríamos en ese consejo, es decir, no deberíamos aceptar ese consejo, y ni si fuera de otra naturaleza, ¿no?, de otra cosa, que a veces aparecen estas, entre comillas, oportunidades, y que nosotros deberíamos aceptar, andar conforme la corriente de este mundo. Por eso, de bienaventurado el varón que no anduvo, no es que el que anduvo, sino el que no anduvo en consejo de malos. No, porque aquí habla de personas que son malas, de que tienen una naturaleza inclinada al mal y que están propensos a practicar el mal, sea un mal grande o un mal pequeño, es mal. O sea, el mal en sí mismo no tiene diferencia de grados. Todo lo que es mal es malo. Todo aquello que es malo, sea grande o sea pequeño. ¿No es cierto? No habría diferencia si, por ejemplo, el pasaje que tuvieras que pagar fue de 1 sol o de 5 soles, igual no está pagando el pasaje. Es decir, no hay diferencia del acto, sino de cómo nosotros nos comportamos ante sentirnos de repente a veces presionados por otras personas para recibir sus consejos o las actitudes de estas personas. Y dice que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Aquí muestra tampoco que no debemos estar de acuerdo con las circunstancias que el mundo ofrece a nosotros. Y dice aquí: ni en silla de escarnecedores se ha sentado, porque habla de aquellas personas que manipulan, que engañan, que fraudulentan, que no respetan al nombre de Dios, ¿no?, que no respetan al nombre del Señor, que no andan conforme la voluntad del Señor. Y aquí va a mostrar justamente en el versículo 2 lo que es el contrario o lo opuesto de esto. Y repito, ¿por qué la gente que no tiene a Dios, por qué la gente que vive en el mundo, digamos así, no podemos decir que todas las personas en el mundo son perversas y malignas y tal, y cometen abominaciones, pero todas las personas que no tienen a Cristo tienen una inclinación natural a la práctica de aquellas cosas que no son correctas. Y aquí va a decir justamente dónde radica la diferencia. Yo vengo insistiendo en esto en varias veces ya. Y el versículo 2 justamente dice esto. ¿Qué nos dice el versículo 2? Que la muestra de la oposición a la práctica de estas cosas que dice en el versículo 1 es justamente lo que dice en el versículo 2. Porque si nosotros no ponemos en práctica lo que dice en el versículo 2, entonces nosotros
viviremos de acuerdo con lo que dice en el versículo 1. ¿Qué dice en el versículo 2? Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Ahora, si nosotros no observamos, no nos inclinamos a entender lo que, repito, está escrito en la palabra de Dios, lo que Dios mismo está diciendo, cómo nosotros debemos comportarnos. Porque aquí, justamente en este salmo, no va a decir esto, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Esto significa que para que podamos, con la ayuda del Señor, poder vencer estas cosas que son, digamos así, tentaciones, deseos, pasiones de la propia carne, la única forma de vencer esto, o una de, entre otras, en el Señor de vencer estas cosas, es la meditación, la lectura de la palabra de Dios. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Es decir, se deleita, le apasiona, le gusta la palabra de Dios. Y una vez que le apasiona, le gusta la palabra de Dios, entonces al leer la palabra de Dios se va a dar cuenta que determinadas prácticas no son correctas, ¿no? Supongamos que en el mundo que nosotros vivimos, en la sociedad que nosotros vivimos, la corrupción es abundante en todas las esferas de la sociedad, de las más altas hasta las más bajas, sea en el gobierno, sea en los políticos, en las autoridades militares, civiles, en todo vemos corrupción. En todo vemos gente que realmente no respeta a los demás, no respeta a las autoridades. Y en todo lado vemos ese tipo de cosas, de corrupción por todo lado. Pero ¿por qué pasa esto? Justamente es porque la gente no entiende lo que está escrito en la palabra de Dios. Ahora, suponga que fueras tú una autoridad gubernamental, un presidente de un país, regidor, alcalde, no sé, ministro, y fueras un creyente fiel al Señor. Y fueras tentado ante todas estas cosas a ceder a un acto de corrupción. Conociendo la voluntad de Dios a través de su palabra, ¿será que lo haríamos? Porque el conocimiento de la verdad a través de las Escrituras, dice, es lo que nos liberta de esta opresión, de esta cautividad. Y por deber cristiano no deberíamos ceder a estas cosas. ¿Pero por qué? Porque nosotros sabemos lo que dicen las Escrituras acerca de esto y que Dios detesta ese tipo de corrupción, de engaño, de fraudes, de manipulación de la gente. Dios es por el derecho correcto, por aquello que es cierto. Y nosotros no debemos dejarnos llevar por estas cosas. Por eso, la inclinación a la palabra de Dios es lo que nos libra, porque ahora tenemos conocimiento de esto. Y mira, hermanos, que esto es tan serio, porque el Señor va a decir que mejor es que no hubiésemos llegado al conocimiento de esta palabra, que después de conocer no hacer caso a lo que dice aquí. ¿No? Qué terrible, porque el Señor dice, es mejor que no hayan habido conocido, que después de conocer no hacer caso. Por eso, la ley era condenatoria, porque la ley describía lo que el hombre debía hacer, y si el hombre no hacía, perecía por las cosas que no hacía. Pero no es diferente en el Evangelio, aunque Cristo nos dio libertad, pero nosotros seremos juzgados por lo que está escrito en su palabra. Un día nosotros daremos cuenta de nuestras propias actitudes, aún como creyentes delante del Señor, cuando estemos ante el tribunal de Cristo, ¿no? De nuestras propias actitudes, cómo nos hemos comportado en este mundo como creyentes. O recibiremos más o recibiremos menos conforme nuestro comportamiento como creyentes acá. Puede ser que no seamos condenados porque hemos vuelto cada día al arrepentimiento y pidiendo al Señor y hemos tratado
de dejar las cosas de este mundo, la corrupción, el engaño, todas estas cosas. Pero el Señor no va a pasar por alto estas cosas. No nos va a echar al infierno por estas cosas porque hemos llegado al arrepentimiento, pero cuando estemos delante del tribunal de Cristo, el Señor va a tomar en cuenta todas estas cosas también. Por eso, nuestro conocimiento de la palabra de Dios es aquel que nos debe librar de la práctica de estas cosas. Pero si nosotros mismos, como dice aquí, sino que en la ley de Jehová está su delicia, no tenemos delicia en la ley del Señor, en la palabra del Señor, entonces también somos inclinados a desrespetar, a hacer lo que nos parece. Pero dice el versículo 3, ¿cómo? Y aquí es justamente eso, ¿cómo será la diferencia entre aquel que sirve a Dios y aquel que no sirve, aquel que pone por obra su palabra? Obviamente ahora nosotros sabemos que quien nos da la capacidad, la fuerza, la ayuda para poder poner en práctica la misma palabra de Dios es el Espíritu de Dios. No podemos nada. Jesús mismo lo dijo, separados de mí nada pueden hacer. Y Él va a decir aquí cuál es el resultado de aquellos que tratamos, y digo tratamos porque a veces depende de que nosotros tratemos de poner en práctica la palabra de Dios, porque no vamos a dejar, simplemente así, Dios que haga en mi vida lo que quiera. No, yo tengo que esforzarme por entender la voluntad de Dios y poner en práctica con la ayuda del Señor lo que está escrito en su palabra. Y va a decir aquí, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aún, hermanos, que a veces no parezca ser así, pero el resultado final es ese. ¿No? Y dice, todo lo que hace prosperará. Y dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Si realmente nos deleitamos en la palabra de Dios, a pesar de que hay dificultades en esta vida y circunstancias que nos oprimen, pero el final siempre será un final victorioso, ¿no? Y dice, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará, ¿no? Pero va a decir lo contrario ahora de aquel que no sirve a Dios, de aquel que no tiene la palabra de Dios en alto, de aquel que no pone en práctica la palabra de Dios. Va a decir en el versículo 4, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Es decir, hojas secas. Porque las hojas verdes están prendidas al árbol, pero las hojas secas están dispuestas al aire, son llevadas de un lado para otro. Y dice la Biblia que así es el impío, el que no teme a Dios, es cargado de un lado a otro, es llevado por la corriente de este mundo. Y obviamente que existe un ser maligno que trata de ilusionar la mente de las personas y creer que todo es así, es una ilusión. No, es una ilusión, un engaño, que parece todo ser bonito, agradable, pero el fin, como dice en un proverbio, su fin es camino de muerte. Y va a decir en el versículo que sigue, el versículo 5, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Lo que va a decir al final es que ante Dios nadie puede escapar. Ante Dios nadie puede decir, yo no lo sabía. ¿No? Porque nosotros delante de Dios, hermanos, no tenemos ninguna justificación, no podemos justificarnos delante de Dios. Y dice, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, es decir, delante de Dios no se levantarán, no serán juzgados y serán condenados. ¿Por qué? Porque no hicieron aquello que era la voluntad del Señor. Pero dice aquí, ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Usted recuerda aquella parábola que Jesús contó del trigo y la cizaña? ¿Dónde estaba el trigo? Supuestamente está hablando de la iglesia, ¿no? Pero ¿dónde estaba la cizaña? En medio del trigo. Entonces, a veces en medio de la iglesia existen aquellos que parecen ser, pero no lo son. Pero Dios, como conoce, al final de la cosecha va a decir, este se va para mi granero, pero este se va al fuego. No hay cómo escapar
del conocimiento y de la voluntad del Señor, porque Dios sabe. Porque aquí justamente va a decir en el versículo 6, y con eso finalizamos, dice, porque Jehová conoce el camino de los justos. Entonces Dios conoce, es imposible querer engañar a Dios y decir, yo vengo a la iglesia y canto y aplaudo y tal, pero allá dentro de mí, afuera de aquí, de este ambiente, yo hago otras cosas. Y puedes decir, yo puedo engañar a todos que puedan verme, pero no puedo engañar a Dios. No puedo engañar a Dios, porque Dios dice que conoce cuál es el justo. Dios sabe quién es verdadero y quién es falso. Y dice, mas la senda de los malos perecerá. Entonces dice, al final se distinguirá perfectamente. Por eso digo que en el tiempo final nadie escapará. Es claro que nosotros sabemos una cosa. Si hoy aquí entre los cristianos muere alguien que estuvo en la iglesia, que estaba aquí, que cantaba, nosotros obviamente por ver su vida aquí entre nosotros decimos que está con el Señor. Este es obviamente nuestro concepto, porque es lo que vemos con nuestros ojos, pero allá en lo profundo nosotros no sabemos si ciertamente esta persona fue fiel e íntegra al Señor. No, ¿por qué? Porque dice aquí que Dios conoce el camino de los justos. Dios sabe si esta persona realmente fue fiel. Y obviamente que al morir aquí estando en Cristo, estando confiados en Cristo, vamos a la presencia del Señor, vamos a ir al cielo. Pero dice que la senda de los malos perecerá. No tendrá permanencia delante del Señor, será echado en el lago de fuego, en la condenación final, eternamente separados del Señor. Y esto es realmente triste y lamentable, que a veces nosotros sigamos algunos ejemplos de personas de esta naturaleza del mundo, ¿no? Queremos ser semejantes, queremos participar, queremos practicar, nos gusta algunas cositas que parece que nuestro corazón todavía no fue cambiado, ¿no? Que Dios nos ayude, hermanos, en nombre de Cristo, a mejorar nuestros caminos delante del Señor, y que Dios nos ayude a ser fieles a Él en todo tiempo y en todo momento. Amén.